lo que sería pues nuestro directo semanal. Ya es viernes, ya estamos finalizando la semana. Yo les deseo que pasen un feliz fin de semana, donde quiera que nos estén escuchando. Y si nos escuchan entre semana, pues darle con todo, ¿no? Vamos a hablar un poco, hablando de semana, de lo que ha ocurrido precisamente en la semana de entrenamientos con los Patriotas, porque ha habido temas muy relevantes. Ya lo comentábamos a través de nuestras redes sociales de Nación Patriota, sobre pues todo lo que ha ocurrido, especialmente el día de hoy que hemos tenido la oportunidad de ver de primera mano la competencia de quarterbacks. Y no solamente eso, hemos visto otros detalles, ya los iremos comentando. De eso se va a tratar principalmente este directo, pero también vamos a hablar de los rumores que hay, porque se ha ido desentrañando un poco el misterio en torno a Julio Jones. Y al mismo tiempo existen otras cuestiones que hay que asumir y es pues verdaderamente interesante ver cómo se desarrollan algunas de otras historias que han ido surgiendo a lo largo de la semana. Ya los hemos platicado, Matt Patricia, de repente también ver algunos detalles adicionales en torno a este periodo de tiempo en el que estamos atravesando, porque todavía queda un poco de tiempo antes de empezar pues la temporada de NFL, pero ya queremos verla y la queremos ver principalmente por la situación de los quarterbacks. Creo que no habíamos tenido la oportunidad hasta ahora de ver una competencia tan especial. Otros años hemos tenido esta oportunidad de ver pues un quarterback por encima del promedio y eso se llama Tom Brady. Tuvimos la oportunidad de verlo en Nueva Inglaterra un poco más de 20 años, no mucho más de 20 años, pero un poco más de 20 años. Y ahora se toca ver quién va a ser sucesor. Obviamente, muchos no quieren a Cam Newton, pero pues de momento es el titular. Y cómo responden los suplentes, pues eso es lo interesante, porque hoy les tocó más oportunidades de las esperadas, en gran medida por esta situación que se presenta al inicio del entrenamiento, pues se lesiona. Y es una situación pues inesperada, preocupante, porque aunque no tiene una fractura, según reportan desde Foxborough, pues sí tuvieron que hacerle otros estudios. Y por ahí puede haber una lesión en el tendón, puede haber algún problema interno, aunque no en el hueso. Es decir, puede perderse un poco de tiempo Cam Newton debido a la lesión que está teniendo. Y es que algunos concuerdan que no fue grave. O sea, la situación no saben cómo ocurrió específicamente, pero por ahí Michael Yardy y Jeff Howe, pues que pudo ser con un golpe en el casco. Esto se da pues muy temprano en las prácticas y nada más lo hizo lanzar 3 pases en una de las series que se hicieron en el partido, ya no en el entrenamiento, perdón. Y la situación parecía pues un tanto preocupante hasta que empezaron a ver a los suplentes, pero de momento no se sabe con certeza cuánto tiempo va a perderse Cam Newton. Hay que tener en cuenta que los entrenamientos del equipo normalmente son a puerta cerrada, no tienen acceso los medios ni nadie, nada más algún reporte que por ahí surja, se filtre, pero en general son prácticas privadas excepto un día a la semana. En este caso fue el viernes, la próxima semana es el jueves, entonces hasta el jueves veremos si entrena o no entrena, pero por ahora parece ser que no es tan grave. ¿Qué tanto tiempo se puede perder? No sabemos. Pero por lo pronto parece que la situación la han tomado para bien los dos quarterbacks que están peleando el puesto de Cam Newton, porque sabemos que Brian Hoyer, pues obviamente no está en condiciones de pelear esta posición de titular, pero por ahí Jarrett Stidham y Mac Jones están peleando en lo que parece ser una competencia que hoy ganó Jarrett Stidham y le tomó ventaja a Mac Jones. Esto no es malo, creo que se habían saltado conclusiones muy precipitadas la semana pasada. Sí fue una buena práctica de Mac Jones esta vez, pero no fue tan buena como la de la semana pasada y creo que el equipo le quiso poner un grado de dificultad. No sé si por ahí hayan ustedes visto alguna vez, yo supongo que sí, pero Matrix. Hay un momento en Matrix, yo cuando la vi me acuerdo que hay un momento que el personaje principal, Neo,
está entrenando con Morfeo porque él es el elegido. Le dice Morfeo a lo largo de la película, eres el elegido. Y está tan convencido de que está siendo el elegido para salvar a la raza humana, que le pone pruebas cada vez más duras, pero a pasos agigantados. De hecho, su primer gran prueba es enfrentarlo a él. Concuerdan todos los tripulantes del lugar en el que está, que eso es algo que no les había tocado a ellos. Más o menos esa es la situación que le toca a Mac Jones. ¿Y por qué lo digo? Porque el resultado, si alguien recuerda la pelea entre Morfeo y Neo, es que Neo no puede contra Morfeo. Tiene destellos, lo hace moderadamente bien, ilusiona, porque todo mundo espera grandes cosas de él, pero en algún momento falla y es terrible y termina en una paliza. Lo mismo ocurre acá, o sea, le terminan dando una paliza. ¿En forma de qué? De presión al mariscal de campo. Todo el entrenamiento fue presiónenlo, presiónenlo. Le pusieron una línea ofensiva terrible. Hagan de cuenta que quitando a Shaq Mason, Michael Ongueno, que son titulares, pues le tocó, los dos tackles eran no los suplentes, eran los suplentes del suplente. Jotny Cayuste, perdón, no ha jugado una sola vez como profesional. A día de hoy no ha hecho su debut en la NFL. Él fue su tackle titular por el lado izquierdo. También le pusieron a un tal Nick Martin, que es un liniero que tenían en escuadra de prácticas la temporada pasada, si no me equivoco, y ahorita lo están teniendo pues en los entrenamientos porque no están todos los titulares. No hemos visto a Ted Karras, no hemos visto a muchos jugadores. Trent Brown tampoco está, Isaiah Wynn tampoco. Son voluntarios, va quien quiera ir, pero no van todos. Y contando con tres o cuatro jugadores suplentes del suplente que han estado cubriendo este día a Stidham y a Mac Jones. Y a Mac Jones le han puesto una rastra. Entonces, le ocurre a Neo en la pelea, le ponen una arrastrada, y hay algo que le dice Morfeo, es que no tiene confianza. Pues exactamente ocurre lo mismo acá, no tiene confianza Mac Jones, algo que puedo dar una voz en común dentro de todos los reportes y análisis que se han hecho, es que no tuvo confianza suficiente para lanzar profundo. Hay situaciones en las que él prefiere lanzarle al corredor y hay situaciones en las que simple y sencillamente se deshace del balón o lo sostiene mucho tiempo, no toma la decisión de lanzar pronto. Esto se da porque no tiene comunicación, todavía no establece una línea de comunicación con sus receptores. Y para prueba de ello, las estadísticas no mienten. 5 pases para receptores solamente completó 2. Y viendo los errores, pues no es tanto que le falte brazo, porque brazo no le falta, pero a veces estaba demasiado apurado, entonces lanza y la corre hacia otro lado el receptor y él piensa que la va a correr hacia otro. Lo que veíamos nosotros en Aconama con él, no lo vemos para nada en estos entrenamientos que tuvieron lugar esta semana, no lo tuvo. Pero sí creo que por Mac Jones saca ventaja de la defensa rival. Sabe leer bien las coberturas, pero como digo, es cuestión de confianza, es cuestión de valentía, y eso no lo adquieres de la noche a la mañana. Es entre más estudias, más te preparas y más practicas. Por eso es necesario que esté presente desde hace varias semanas, para que con el tiempo esto se le vaya haciendo costumbre. Esta es una situación muy típica preparando un partido. Todavía no estamos en una situación en la que digamos, así es como le va a tocar en un juego, porque no es así. En el entrenamiento no lo van a golpear, lo tocan si acaso y ya. Se cuenta como captura si es que le dan una captura porque pues lo tocó, pero no está enfrentándose a los defensivos golpeándolo, no está en un estadio donde el calor del público, ya sea local o visitante, está pesando, que esté viendo que queda menos de 2 minutos en el reloj. Son situaciones que todavía no ha vivido y no va a vivir, pero sí veo positivo que el equipo le esté mandando toda la presión. Stidham lo hizo bien y yo lo puse que es el quarterback del momento en la página de Nación Patriota porque es quarterback del momento, pero en un contexto en el cual pues era obvio que iba a salir avante. Es un jugador con 2 años de experiencia entrando a su tercera temporada en la NFL, con todo ese tiempo aprendiéndose el sistema de los Patriotas,
En esta situación en donde Bill Belichick sube la intensidad, pues esto es algo que ya está acostumbrado. Si no lo saca adelante, pues habla muy mal de Steve, pero manda un mensaje, ¿no? Ok, todos están ilusionados con Mac Jones, pero yo también estoy preparándome. Hay que ver qué pasa. Si por ahí Cam Newton se pierde más semanas, pues es muy probable que tengan más oportunidades. Y hemos visto falta consistencia. Entonces, la falta de consistencia sumada con la falta de a lo mejor experiencia en algunos casos, como es el de Mac Jones, está pesando. Yo vi mucho peor a Brian Hoyer porque igual que Mac Jones salió con un miedo de cagarla en las jugadas que sí preocupa, porque él es un veterano de años. Ha estado en la NFL desde el 2009. No puedes tener esa temor de Dios. Lo vimos en el juego contra Kansas City. Había veces en donde no salía porque no era, pero él iba y al final, pues él va por provocar inconscientemente acciones tan penosas, vivieron, porque dudaba y porque tenía miedo. Es lo mismo que ocurre con Mac Jones, pero en uno estás hablando de un novato y acá estás hablando de un veterano. Entonces, pruebas cuando Jones esté dudando esta clase de acciones, cuando tenga, pues a lo mejor unos años, Fele. Lo normal es que en su primera temporada no tenga tan bien preparada pues este tipo de situaciones. Pero sí me parece muy interesante que el equipo le esté subiendo intensidad a los entrenamientos, porque de una semana a la otra, ok, ya dominas esto, quiero ver qué puedes hacer más. Y a medida que Mac Jones empiece a superar estos retos, pues van a ir creciendo. Va a llegar un punto en el que el único reto que van a poder ponerle es jugar un partido de titular. Yo creo que ahí es donde vamos a ver, pues de qué está hecho, ¿no? Es algo que, aunque hoy Stidham parece que está preparado, todavía no ha superado. Entonces, también eso es algo muy importante. Pero la competencia en general está bien. Todavía no es claro quién va a ser el suplente. Parecía que era Mac Jones, pero pues Stidham está peleando y ahí está la situación. Con Brian Hoyer no sé, pero yo no dudaría que el equipo cargue hasta con 4 quarterbacks en la temporada regular, porque es una temporada larga y porque Brian Hoyer, nos gusta o no, tiene experiencia, mucha más experiencia que Cam Newton y Jarrett Stidham. Entonces, además, qué mejor que ponerle a alguien que ya estuvo con Tom Brady, aunque no juegue igual, pues tiene alguna experiencia. El tipo lo vio desde la casa siempre, entonces son cosas que sí tenemos que tener muy en cuenta. No olvidemos que él ayudó a la preparación de aquel Super Bowl 53, entonces algo va a tener. Ahora bien, ¿qué pasa con los demás? Bueno, creo yo que lo más destacable del entrenamiento de este viernes, que fue con acceso total a los medios de comunicación, fue la defensa. Creo que la defensa ha jugado un entrenamiento bastante bueno. Bill Belichick batalló al principio porque empezaron algo lento. Hagan de cuenta que esto fue como algo muy, muy lento, una literatura antigua, ¿no? De esas que desde mil páginas que te tienes que leer a lo mejor en la secundaria, de aprendértelo, ¿no? Como el mío sí, o algo por el estilo. Así fue algo espeso, no parecía que ocurría nada. Fue en esta aparente segunda mitad, por así decirlo, en la cual los regaña, los pone a que anden más activos y se lo tomaron personal. Y la verdad es que le cayeron con todos los dos quarterbacks. Stidham supo manejar más las situaciones que se le presentaron, mucho mejor que Mac Jones. Sí le cayeron encima y fue algo brutal, pero sí es muy sólido lo que se vio en defensa, sobre todo en el perímetro. Miles Bryant, este chico que llegó el año pasado como no reclutado, lo está haciendo de maravilla. Él lo mandaron a la carga en una jugada y desvía un pase de Mac Jones casi en la línea. Entonces, eso es una cosa. Y luego aparte también está Stephon Gilmore, no hay problema. JC Jackson está haciéndolo bastante bien, pero también ha surgido este chico Kyle Duggar que está en todos lados, lo están poniendo en todas partes en la defensa. Es algo muy interesante porque no han definido su lugar, es algo como lo de Michael Onwenu, no saben
en qué lugar de la línea ofensiva van a poner a un bueno. Con Kyle Duggar no saben en qué lugar de la defensa lo van a poner. Están viendo el potencial en linebacker, en safety, en esquinero. Es algo muy interesante y va a ser muy divertido. Hasta el momento creo que Kyle Duggar está haciendo las cosas, está divirtiéndose con los entrenadores porque realmente se está poniendo difícil y lo ha hecho bien, bastante bien. Va a ser interesante verlo. Otro jugador que lo está haciendo bien y este también es de la clase 2020 es Josh Uche. Todos sabemos que los pocos partidos que lo usaron a lo mejor correctamente en la temporada se vio muy bien. En el juego contra los Bills, en el primer juego de la serie, lo hizo bastante bien. Las pocas veces en las que participó estuvo sobre Josh Allen y a partir de ahí tuvieron que cambiar muchas cosas en Buffalo. Entonces, ahora se le vio también muy disruptivo, igual que Christian Barmore, otro jugador que está impresionando en este momento. Barmore ya lleva una semana fantástica. No entrenó la semana pasada, o al menos reportes de que lo haya hecho, pero es un jugador que está gustando mucho, está teniendo disrupciones. A lo mejor, vuelvo a repetir, como en el bloque anterior, Mac Jones estaba siendo cubierto por una línea ofensiva básicamente de suplentes, pero a él le toca enfrentar en el medio a David Andrews y a Shaq Mason. Son los únicos titulares que hay en el equipo de la línea ofensiva junto con Michael Longwell. Y ellos tres lo tienen que cubrir. Entonces, es una situación muy interesante en la cual está teniendo capturas, está teniendo disrupciones, está presionando bastante bien. Probablemente su rol sea como el de Adam Butler, el que se llama Miami. Él tenía este rol de entrar en de tener una jugada en momentos clave, en la línea de gol, cosas así. Es aparentemente el trabajo que le va a tocar a él y probablemente lo vamos a ver así toda la temporada, pero sí está prometiendo bastante bien. Es una selección de segunda ronda que muchos veían en primera, así que es algo muy positivo. También otro jugador que se está viendo, al menos echándole ganas, es Chase Winovich. Lo están utilizando de linebacker en este momento. Él no está recriminando, de hecho, esperaba que lo usaran de linebacker, ha preparado su cuerpo, físicamente está adaptándose para jugar como linebacker. El año pasado lento, se torpe a veces. Este año aparenta tener más agilidad. No diría que está perfecto, pero al menos está poniendo de su parte. Creo que es un jugador que en otro sistema ya se hubiera consolidado. A lo mejor no como élite, pero sí como un jugador regular y productivo. O sea, regular en el sentido de consistencia. Y aparentemente la defensa en su conjunto es bastante bien. Hasta tuvimos la aparición sorpresiva de Colbert en estas highlights, en este resumen del entrenamiento, porque también tuvo un pase desviado de Mac Jones en una de sus coberturas. Creo yo que una de las prácticas más agresivas que ha tenido la defensa. Entonces esta tendencia va a seguir subiendo. Y a la larga, pues va a ser como una pandilla de perros rabiosos. El año pasado comentamos algo similar, entonces tampoco me apresuraría en este sentido, porque la defensa a veces ciertas cosas, en estos tiempos, aparentemente estamos tirando hacia ciertas cosas, hay que ver, muchos no están jugando como titular. Es algo muy extraño porque pues es difícil analizar con precisión qué está, pero veremos a lo largo de los siguientes meses. Al menos en los campamentos y en agosto es cuando ya sabemos con certeza qué estamos esperando del equipo. Y un jugador que creo que me ha gustado mucho es Quinn Nord. La batalla de pateadores a lo mejor no es tan atractiva como la de coreback. Están siendo una muy cerrada competencia. Nick Folk no se ha presentado normal, pero aunque él no sintiera la necesidad de presentar, sí creo que los otros dos están haciendo las cosas como para de repente sí se presenten estos entrenamientos voluntarios, porque está jugando bastante bien Nick Folk. Hay un momento en las prácticas en donde Bob Sochi hace el favor de reporte que tiene tal fuerza en la pierna Quinn Nordin, el egresado de Michigan, que el balón todavía siguió recto
15 yardas después de los postes. El balón fue muy, muy bien en situaciones de largo yardaje, o sea, de más de 40, 50 yardas. Acá es diferente porque los postes son muy diferentes a como están en el estadio, entonces es difícil asegurar que esté siendo preciso, pero tiene fuerza en la pierna. Eh, en Michigan no tuvo tanta consistencia, tuvo alrededor de 72% de eficacia, entonces no es mucho, su jugador algo irregular, pero en la NFL se dan sorpresas. Y creo que una de las pocas posiciones en las cuales un novato puede consolidarse en su primera temporada y en poco tiempo es la de pateador. Ya sea despejes o en pateador pues de patadas, así de intentos de gol de campo. Y Quinn Nordin está jugando mucho mejor que Roberto Aguayo. Roberto Aguayo es el que lidera las prácticas, pero ya está gustando más Quinn Nordin. Hay que ver cómo lo hace más adelante, pero de momento es una situación a tener en cuenta. Por ahí, ahorita Nick Folk no siente la necesidad y yo creo que es un muy buen pateador por lo que vino la temporada pasada. No nosotros. Lo que hizo recientemente fue muy bueno, pero sí siento que si Quinn Nordin mantiene la situación así, le sube más, yo creo que va a llegar porque la competencia va a estar más viva que nunca. Ahora, ¿qué puede ocurrir en general para el equipo? Pues creo yo que algo muy bueno, no sabemos qué puede ocurrir con Nick Folk. Se ha reportado que él, incluso antes de firmar un nuevo contrato con el equipo, no estaba pensando realmente en jugar otra vez en la NFL. Ya es un jugador arriba de los 36 años, ya ha logrado lo que ha tenido que lograr. A lo mejor, pues, no estuvo en los mejores equipos y lo que uno quiera, pero a veces también no todos son como Adam Vinatieri y quieren seguir pateando después de los 40 años. Algunos simplemente ya lograron lo que querían lograr y listo. Y eso es lo que a lo mejor está pasando con Nick Folk. Entonces, sea Roberto Aguayo, sea Quinn Nordin, sí se necesita definir un pateador esta misma temporada para que no nos ocurra como con Stephen Gostkowski o como nos ha ocurrido con Nick Folk, que no sabemos quién puede sustituirlo, no tenemos un novato para ello. Entonces vamos a esperar. De momento esta es la situación en los pateadores. En defensa, vuelvo a repetir, está bastante sólida la cosa. Son los que están poniendo la intensidad en los entrenamientos a petición de Bill Belichick. Eh, Algo que vale apuntar es que Jerome Bello está teniendo un rol muy importante en la defensa. Creo yo que este año puede ser definitivo para él en sus aspiraciones para ser coach. Este año ya lo entrevistaron para el puesto de los Eagles. El próximo año lo pueden entrevistar más equipos. Les está gustando lo que ven en él. En términos para el equipo, pues sería una dura pérdida, pero hay que recordar que en estas nuevas hay de minorías. Si tú pierdas un entrenador de, de afroamericano o alguna etnia, como ocurrió también con Robert, que se fue de San Francisco, si tú lo formaste en tus instalaciones, pues entonces el entrenador que se vaya, pues te otorga una tercera, una cuarta ronda. Entonces tampoco es nada despreciable dejarlos ir, ¿eh? Y este año no vamos a tener selecciones compensatorias. La inversión fue muy alta y esas selecciones se dan cuando tú inviertes menos de lo que pierdes. El año pasado invertimos muy poco, perdimos bastante. Entonces, así va a ser la situación. En términos económicos, no hablo de récord. Ahora pasemos a lo que mejor más rumores. ¿Qué está ocurriendo en el frente de Julio Jones? Pues la situación con Julio Jones como de novela de misterio, porque eh, hay muchas posibilidades, pero muy poca claridad. Hace poco estaba leyendo un reporte de Josina Anderson, que ella suele tener sus contactos con los propios, de que un equipo acaba de ofrecerle recientemente a los Falcons una selección de ronda media. No especifica qué ronda, pero es una ronda media más asegurarse de que ellos pagan el salario de Julio Jones. Eso no es poca cosa. Uno de los temas que se han estado comentando recientemente es que Julio Jones tiene un contrato de 15.3 millones de dólares y al mismo tiempo ningún equipo quiere pagarlo esta temporada. Están pensando más bien en que el jugador reestructure o que Atlanta tome parte de ese salario. Es algo muy similar a lo que ha ocurrido en otros trades.
Hubo un intercambio entre los Broncos y otro equipo, no recuerdo muy bien, en las últimas semanas, que fue más o menos así. El intercambio entre los Broncos y los Panthers por Teddy Bridgewater. Eh, Se da una compensación muy pequeña, pero es porque, pero al mismo tiempo, también los Panthers están pagándole el salario, a gran parte del salario a Teddy Bridgewater, o le están pagando completamente ese salario. Entonces, muestra a los Broncos y los Panthers se deshacen de... Acá es diferente porque Julio Jones pues, no puede considerarse alguien como Teddy Bridgewater. No es un titular que va a perder su puesto, es un titular que quieren obtener lo más que puedan por él, justo ahora que vale bastante, en vez de tener que dejarlo ir después porque ya no les es redituable. Y esta situación con Julio Jones, pues está diciendo, bueno, hay un equipo, el que más ofrece, está ofreciendo una ronda media y tomarse el salario de Julio Jones por completo. Entonces, Atlanta no tendría que, no le debería nada, lo dejaría ir y obtendría algo acá. Pero no está obteniendo lo que quieren. Hay que entender que Julio Jones para ellos vale una primera ronda. Es excesivo, lo sé, pero ellos sienten que el de él está en una primera ronda y la situación con él no va a cambiar de repente. Esta situación se va a mantener así y al menos lo están pensando, pues están ofreciendo hasta menos. Entonces, imagínense, están ofreciendo a lo mejor menos que una ronda media o una ronda media y tú pagas el salario, cosas así. Entonces, ninguno está realmente, como decían algunos, ofreciendo una segunda o una primera ronda. Al final no están ofreciendo nada de eso. Están más bien, ¿sabes qué? Tú quieres quitártelo de encima, te lo vamos a quitar de encima. Ahora, ¿cuál es mi opinión? Creo que les hizo mucho daño a los Falcons esa llamada entre Shannon Sharp y Julio Jones, porque Julio Jones aparentemente no sabía que estaba en vivo en el programa de Fox Sports en Estados Unidos. Y Sharp le pregunta, oye, ¿quieres salirte de Atlanta? Y él le dice, sí, mi futuro no está aquí, pero lo dijo en vivo. Y es algo que no lo dices conscientemente, no lo dices sabiendo que estás en vivo. Lo dices cuando no crees que nadie te escucha. Se aprovecharon del pobre Julio Jones y eso ha hecho que los equipos digan, si yo iba a ofrecer una primera ronda, ahora no la ofrezco ni soñando, porque él se quiere ir. Entonces, me espero, esfuerzo que él los obligue a que lo dejen ir. Y la verdad es que hay equipos muy contendientes pidiendo sus servicios. Ravens, Rams, Titans. Aunque yo sé que muchos diremos, Nueva Inglaterra no es un equipo contendiente. Bueno, la verdad es que si Julio Jones llegara a Nueva Inglaterra, pues yo creo que mucha gente estaría esperando que al menos llegara a postemporada y hasta incluso llegar a una ronda divisional o un juego de campeonato. ¿Por qué no? Hemos visto equipos humildes, más limitados, llegando más lejos. Entonces, creo que también por ahí va. Y son equipos que representan un cambio de aires. Julio Jones no quiere estar en Atlanta porque ya está. O sea, no vengamos a decir mentes porque quiere ganar. Pongo un ejemplo. Antes de que viniera Hunter Henry a los Patriotas, él decía que no quería venir un equipo porque que tuviera problemas en coreback. Y él quería llegar a la mejor situación de corebacks posible. Y alguien en febrero me podría decir que Nueva Inglaterra tenía la mejor situación de corebacks de toda la NFL. Por supuesto que no. De hecho, podría decirse que era la peor porque estábamos igual que el año pasado. Cam Newton, Jared Stidham y probablemente algún veterano similar a Brian Hoyer. No había más. Entonces, al final, ¿por qué regresó Hunter Henry? ¿Por qué vino Hunter Henry en Inglaterra? Porque hubo la compensación adecuada. Así son los jugadores. Pueden decir que van al equipo ganador, pero la verdad es que les mueve el dinero y les va a mover siempre el dinero, ¿no? Y eso es lo que puede ocurrir con Julio Jones. Ahora, la edad siento que está siendo un factor muy importante, viene de lesiones. Estadísticamente no ha bajado su nivel. Estando sano, es jugador top. Hay que analizarlo en frío, hay que analizarlo como se debe. La temporada pasada no jugó mucho y aún así tuvo más de 700 yardas y la verdad es que sí creo que es un diferencia. Si llega un equipo es para funcionar ahora. Ahora,
En Nueva Inglaterra a lo mejor el problema está en que esta temporada no le sacaríamos todo el provecho. Y la próxima temporada ya va a tener probablemente 33 años. Y para entonces vas a darle la oportunidad a Mac Jones si él esté preparado para eso. Digo, en todo caso, si quieres traerte un jugador muy veterano que esté jugando 1 o 2 años más a un buen nivel, pues tráete a un Larry Fitzgerald, que sigue siendo agente libre, tiene como 40 años, pero es un jugador que la temporada pasada fue el mejor aliado de Kyler Murray, fuera de Andrew Hopkins, y siento que más o menos es lo que está ocurriendo en Inglaterra. Ahora, citando a Bill Belichick, él dice, no lo sé, no tenemos ningún partido en el horizonte. Y lo dice porque quiere ver receptores. Yo sé que a muchos no les entusiasma Jacoby Meyers, Nelson Agholor, Kendrick Bourne, Gunnar Olszewski, y ahora este chico Marvin Hall, que llega habiendo jugado en los Lions y en los Browns respectivamente, pero es un jugador que juega pero no hemos visto ningún jugador realmente decir, bueno, funciona o no funciona en este nuevo esquema del 2021, o lo hace bien o lo hace mal. No lo hemos visto, no hemos visto a ninguno de estos receptores. El equipo quiere verlos, pasó el año pasado. Desgraciadamente, con estos cuerpos de receptores que tienen en Inglaterra, es que los armaron tan mal los últimos 2 años que muchos de estos jugadores apenas recibieron oportunidad a mitad de temporada. El caso de Jacoby Meyers, no le dieron oportunidad de arranque. Inexplicablemente no le dieron oportunidad de arranque. Empezó a jugar por ahí de la semana 5, 6, entonces no tuvo temporada completa. Y luego también tienes el otro caso con Gunnar Olszewski, que no es un jugador probado en su totalidad. Se ganó un lugar porque él jugó muy bien en equipos. Entonces, el equipo no sabe qué hacer con los receptores que tiene y tiene que seguir probando a ver si alguno funciona, porque desgraciadamente en Inglaterra no usa mucho a sus receptores. Es algo muy similar a lo que le ocurre a los Titans. Yo tampoco entiendo, lo que yo no entiendo con los Titans es por qué quieren otro receptor. Muy apenas utilizan a AJ Brown. Y la razón por la que se fue Corey Davis es porque no funcionaba. Corey Davis no tenía tiempo de juego, entonces él quería jugar y todo el tiempo se centraban en AJ Brown. Entonces, que sean equipos, ¿no? Inglaterra, Titans, todos esos equipos necesitados de receptores. Ocupan 2, 3 receptores a lo mucho y en el mejor de los casos. Y normalmente utilizan alas cerradas. Nueva Inglaterra le ha dado uso a sus receptores últimamente porque no tenían alas cerradas. Pero con alas cerradas no le dan uso. Así que mucho de eso va a ocurrir en la temporada. Entonces, sí hay que analizarlo bien. Y yo no creo que esté descartado del todo traer un defensivo. Por ahí he leído, he escuchado, se rumora que el equipo está interesado en un reemplazo para Donta Hightower, o al menos otro linebacker, porque no sabemos qué puede ocurrir con Donta Hightower. Hay esta creencia de que puede jugar este año, otros creen que no va a jugar la temporada. Se han dado videoconferencias en donde algunos parece que dan por sentado que no va a jugar, como es el caso de Bill Belichick. Luego sale Jerod Mayo, que se encarga de la defensa, que dice, no, sí va a jugar. Entonces no hay no hay un acuerdo mutuo en qué va a ocurrir con Donta Hightower. Pero lo cierto es que todo se está dejando en manos del jugador y no se sabe con claridad qué él quiere. Entonces, se cree que van a buscar un linebacker. Por ahí suenan varios nombres, por ahí suenan nombres de jugadores cuyos contratos no recibieron la opción de un quinto año. Son jugadores que juegan la posición de linebacker interno, pero están viviendo en su último año de contrato. Y además, contrato de novato. Entonces, no están pidiendo mucho por ellos. Son linebackers con los cuales saldría económico traerlos y tampoco te costarían tanto porque su salario de los 2, 3 millones de dólares. En una suma, estamos hablando de un equipo que está buscando linebackers jóvenes, tendrán entre 25 y 20 años, su contrato se está por acabar,
Entonces tendrán que probar que vale la pena una extensión, pero al equipo de momento no les costaría nada. Entonces pueden dar una quinta, una sexta ronda sin ningún problema. Yo creo que el equipo que los tiene actualmente no le vería problema. Es muy pronto para que los dejen ir porque no han empezado ni siquiera la parte obligatoria de los entrenamientos. Eso ocurre más adelante, en el mes de junio, me parece, y luego en julio, pues empieza el campamento, y en agosto la pretemporada. Entonces, por ahí todavía no va a resolverse, pero se cree y se sabe que el equipo está buscando un linebacker. ¿Hasta cuándo lo pueden firmar? Quién sabe. Pero sí se sabe que están buscando otro. Yo no lo vería mal, porque además están buscando linebackers que son contratos económicos, pero ya tienen experiencia de titular. Entonces, si por ahí alguien se lesiona, si por ahí alguien no funciona, entran y tienen actividad. Y son jugadores que conocen bastante bien. Entonces, hay muchas cosas que me están gustando de este perfil de linebacker que están buscando y es algo que tenemos que tener en cuenta. No se habla de defensivos profundos, ni de linebacker, ni de esquineros. Por ahora, JC Jackson se presenta, no se ha negado a entrenar. Stephon Gilmore es el único que no se ha presentado de los esquineros en este momento, lo cual también es un poco normal porque pues en estas partes de los entrenamientos realmente no muchos titulares se presentan. Muchos dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a jugar. Ah, no se presenta. Teníamos el caso con Tom Brady. Tom Brady no entrenaba en estas partes de la temporada con nosotros. Y es un tipo muy aficionado. Entonces sí es algo que también no es tan preocupante, pero no hay esa urgencia. De momento no hay esa urgencia. Tampoco se habla de que uno de los esquineros vaya a salir en un intercambio. Entonces, por ahora los podemos dejar por la paz. Y estamos viéndolos jugar muy bien, así que creo que en Inglaterra lo que más le conviene es mantener esta unidad del perímetro lo más unida que pueda. De receptores, pues yo no diría que Marvin Hall sea el último refuerzo, porque el equipo sí está obsesionado con buscar receptores rápidos. Hoy pudimos ver a Trey Nixon entrenando por primera vez frente a los medios y ha jugado bastante bien. Lo poco bueno que a lo mejor, lo más destacado, mejor dicho, de Mac Jones en la sesión de hoy fue en un pase con Trey Nixon. Combatió, se le vio. Todavía no tiene tan pulida la parte de la ruta, sencilla además, pero tenía la cobertura encima. Y la situación fue que lo atrapó y fue un buen pase de Mac Jones. Y es un jugador que está utilizando en pases verticales. Lo mismo con Nelson Agholor, lo mismo va a ocurrir con Marvin Hall. Los hemos visto en pases verticales, pases profundos. El equipo sí está interesado en buscar un receptor de pases profundos. Ahora, es muy pronto para decirlo, pero hasta el momento no me da la sensación de que Cam Newton esté preparado para volver a ser un lanzador de pases profundos. Se equivoca mucho en la mecánica todavía. Hay una tendencia que él hace con el hombro, que a veces lo deja caer y no se acomoda bien. Entonces el pase le salió terriblemente desviado y Nelson Agholor estaba en posición, lo iba a atrapar, pero oh, sorpresa, el pase nunca salió bien. Entonces, no se sabe si fue un problema de comunicación con Agholor o fue un pase suyo. Pero quienes lo vimos la temporada pasada sabemos que también Cam Newton no es como le pasaba a veces a Tom Brady, que se equivocaba en un pase profundo y bueno, a lo mejor sí es falta de comunicación, porque el hombre sí tiene el brazo para hacerlo. Con Cam Newton no es que le falte brazo, es que le falta mecánica. Está teniendo estos errores otra vez de volver a lanzar. Lo cual me lleva a hablar de su entrenador personal. Está teniendo una sesión regular con Tom House, que es un ex beisbolista. Es una especie de gurú de las mecánicas de lanzamiento. Lo han buscado jugadores como Drew Brees, como Tom Brady. Es un tipo que implementa las mecánicas del picheo del béisbol en la NFL y resulta bastante bien. Son mecánicamente similares ambos deportes. Entonces, interesante ese tipo de mecánicas en el deporte en el que estamos. Porque, pero yo no veo que Cam Newton esté totalmente, ¿cómo decirlo?
rehabilitado de la temporada pasada, pero se está viendo mejor. Por momentos la ofensiva corre muy fluidamente, eso es lo que comentan en los entrenamientos a puerta cerrada. Tiene esa capacidad de ajustar, está haciéndolo cada vez mejor y parte de eso es porque está jugando sin la necesidad de tener que saber que en un mes va a empezar como titular. Tiene todavía 3, 4 meses para prepararse. Es una situación, 3 meses mejor dicho, 3 meses, un poco más. Es una situación en la que sí tiene todas las de ganar, pero también todas las de perder. El equipo no le está, eh, pues como quien dice, desconfiando de él. De hecho, me parece muy interesante porque, repito, a lo mejor no son receptores estelares, pero Nelson Agholor, Marvin Hunt, Fred Nixon y todos ellos son receptores de pases profundos. O sea, tiene receptores para intermedias, Kendrick Bourne, Jacoby Meyers, muy similares. Entonces, le trajeron un jugador con el que, de un tipo de receptor que el año pasado le funcionó bastante bien, porque Jacoby Meyers le sacó las papas del fuego. Lo mismo está para hacer Kendrick Bourne. Le trajeron alas cerradas. ¿Alguien recuerda cuál era la mejor arma que tenía en Carolina? Greg Olsen. Entonces, son detalles que realmente un coreback al que no le tienes confianza, no le estarías dando todo para triunfar. Va a ser cuestión de él. Lo de hoy, pues trágicamente no es culpa suya, es una situación que ocurre. A veces la intensidad pues los lleva a hacer eso. Y creo yo que lo ha hecho moderadamente bien hasta ahora, dentro de lo que uno esperaría de un coreback que se está preparando para ser titular. La presión con él es muy diferente a los otros. Los otros están motivados a ganarle el puesto, pero Cam Newton está nervioso, y no parece. Se ve un jugador suelto, con mucha energía, con mucho ímpetu, relajado. Sus compañeros vuelven a elogiar esa característica suya. Es un tipo que habla con ellos, los apoya, grita, sonríe. Para él esto es un gozo, esto no es un sufrimiento. Y la verdad es que te cuesta creer que haya gente que lo odie como persona. Como jugador te puede gustar o no te puede. Sí siento que mucha gente es muy tóxica. Lo de hoy, eh, a lo mejor usted, querido espectador, no es así. Y si no es así, felicitarlo porque es un gran ser humano. Pero hay gente que la verdad es que da mucha pena y dice, qué bueno que se lesionó, es una excelente noticia, traigan mariachi, pongan las golondrinas y despídanlo. Por Dios. Yo entiendo que como uno como aficionado a veces es muy tóxico, como persona no puede ser así. Eso es ser una mierda de persona. Es ser una persona misándrica, sumamente apática, y la verdad es que te ves muy, muy mal. Tú como espectador dices, qué bueno que se lesionó, qué clase de empatía tienes, no tienes ninguna. Como ser humano no tienes ni un ápice de dignidad. El decir algo así, imagínate, es una persona. Yo conozco personalmente a Cam Newton, no me ha hecho nada Newton. Lo que sé de él es que es una persona que ha hecho bien las cosas en los entrenamientos, que lo vestido, ¿por qué lo voy a odiar yo? ¿Qué me hizo él a mí? El equipo no me debe nada a mí. Entonces, no se trata de eso. Ahora, ok, no es que te dé gusto que se lesione, pero qué bueno que no va a estar. A mí tampoco me cabe en la cabeza que como aficionados de este equipo estemos felices porque el coreback titular esté mal. Si al coreback titular le va mal al resto del equipo. Así de fácil. Tú no te puedes poner en contra del coreback. Esto no lo podemos reducir. Hay un hilo que me gusta mucho que sacó Katanovsky. Siempre se le cita en este canal. La verdad es que un saludo a la distancia. Es un gran analista de NFL. Y a veces saca joyas así. Un análisis muy bien pensado. Y él comenta que el aficionado, no solamente de NFL, de todo el deporte, hoy en día es el más emocional que hay. ¿Por qué? Porque los medios
se aprovechan de lo que usted siente. Pongamos de ejemplo lo de Tom Brady y Bill Belichick. Hasta hace un año, la verdad es que antes de que saliera, la gente no ponía Tom Brady contra Bill Belichick. Se va a Tampa Bay y empiezan los discursos. Pero póngase a pensar un momento de dónde surgen esos discursos. No surgen de usted, no surgen de usted, pero en el fondo los piensa, pero usted no los comenta al aire. ¿Sabe quién sí lo comenta? Los medios. Ahora que Tom Brady se fue a Tampa Bay, pues tiene que probarle a Bill Belichick. ¿Probarle qué? Hoy sale lo del el calendario, ¿no? Lleva tiempo que salió lo del calendario. ¿Y qué dicen? Revenge Tour a Foxborough. Al Revenge Tour. El señor llevaba de ser campeón un año y dice, yo me largo ya. O sea, un año de ser campeón y se fue a Tampa Bay. ¿Cuál va a ser su Revenge Tour? ¿Qué terminó mal? Revenge Tour es si a lo mejor le hubieran dado una patada por el culo y lo hubieran corrido, o si fuera un rival de toda la vida. El señor tuvo 20 años en Inglaterra. Obviamente, pues lo único que están haciendo es, usted que está enojado, querido espectador, pues tiene que responder con eso, con coraje, con odio. Si a usted le diera gusto que Tom Brady se fue, pues más bien hablarían bien de Tom Brady. Es cuestión de checar las tendencias, ¿no? Siempre es, es este y este bando, ¿no? Guardiola contra el Barcelona, o LeBron James contra los Cavaliers, o contra los Golden State Warriors, o con cualquier equipo. Es ponerlo a usted a dividirse como aficionado uno contra el otro, ¿no? Aunque sean del mismo equipo. Es que tú estás del lado de este jugador, pero yo estoy del lado del equipo, y los ponen a atacarse. ¿Qué ha surgido con lo de Aaron Rodgers? Es que la gerencia es una inepta, que es totalmente apática a la situación de Aaron Rodgers. Y otros, es que Aaron Rodgers una diva, y que es un jugador que importa cuidar su físico. ¿Qué están haciendo bandos? Es que Rodgers no se merece a los Packers. No, es que los Packers no se merecen a Rodgers. Entonces, sí creo que como para cerrar todo esto, sí hay que pensar que nos están manipulando constantemente. Pero hay que ser inteligentes. O sea, no se pues cae, espero que se lesione. No, no. Si va a perder el puesto, que lo pierda deportivamente. Para mi gusto sería lo mejor. Porque si Cam Newton pierde el puesto ante Mac Jones porque Mac Jones jugó mejor que él, entonces quiere decir que Mac Jones desde este momento es el quarterback franquicia de Nueva Inglaterra, ¿no? Que cómo resulta al final no lo sabemos, pero en ese momento sería muy bueno para el equipo que lo venciera así. Pero si Mac Jones tiene que sustituir a Cam Newton porque se lesionó, quizás no esté difícil esa situación. Yo creo que a nadie. Hay quarterback que se han apropiado del puesto de titular por lesiones. Tom Brady le pasó con Drew Bledsoe, pero llevaba con el equipo. Patrick Mahomes eventualmente se hizo esto. Fue un proceso natural. Son situaciones, entre más lo analicemos, eventualmente un jugador se hace de un puesto titular, pero tiene que tener una base que le respalde. En este momento no la hay. Entonces, pensemos como fans, pero también pensemos como fans. ¿A qué me refiero? Pensemos como fans del equipo. Si al equipo, pensándolo tantito, dices, se lesiona el defensivo tal, me cae. Bueno, no me cae a mí, pero como aficionado del equipo, yo sé que si ese defensivo no juega, la defensa se debilita. ¿Por qué? Porque aunque sea un cabrón hijo de la chingada, pues es un jugador que produce constantemente al equipo. No hay manera de reemplazarlo, o en este momento nadie está preparado para reemplazarlo. No importa si no es el mejor de su posición. Lo mismo ocurre con Cam Newton, no es el mejor de la posición. Pero si no juega él, ¿quién va a jugar? Ese es el tema. Y lo mismo va a ocurrir con él y con cualquier otro mendigo quarterback que traigamos en este momento y más adelante. Son situaciones que hay que pensar muy bien y que a lo mejor como aficionado en el calor del momento no lo pensamos, pero antes de emitir un comentario sí hay que pensarlo, porque todo lo que se publica en internet, por más que lo queramos borrar, siempre va a haber manera de que se mantenga ahí. Entonces, eventualmente va a quedarse
y no se va a poder borrar jamás. Entonces, todo eso se puede usar en nuestra contra. Porque luego es muy fácil subirse a los barcos y, qué chido que mi equipo ganó el Super Bowl, pero tú no eras fan del equipo hace unos 3 meses, ¿eh? Cosas así ocurren, ¿eh? Y tampoco caigamos en eso de que hay que ser realistas. Sí, pero hay que ser realistas también con lo que se está viviendo, pero también con lo que puede ocurrir. O sea, a lo mejor es realista decir, bueno, los quarterbacks ahorita no inspiran confianza, no le inspiran, pero no es realista decir que Cam Newton va a tener, o Mac Jones, van a ser nefastos y Mac Jones va a ser un boost, porque no hay prueba que me diga en este momento de que va a ser un boost. No hay manera de comprobarlo, no ha jugado ni una sola vez y no sabemos qué puede ocurrir. Entonces, como no hay una prueba factible de la situación, entonces, ¿cómo podemos sostener una afirmación así? Lo mismo ocurre acá, o sea, no sabemos qué puede ocurrir con Cam Newton, pero es muy pronto para decir que estaríamos mejor sin él. Yo creo que sí hay que ser un poco más conscientes. Ahora, la verdad es que hay aficionados que no hace mucho tenían a Tom Brady de viejo y ya lo mostraban acabado. En 2019 más de alguno lo comentó. Entonces, sí es verdad que a veces pues es desesperante ver al equipo, pero hay que ser congruentes, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos queda pues con esta semana? Que siguen siendo un momento en la temporada en la que, bueno, de la temporada baja, que no es totalmente, que no es fácil de analizar porque no hay muchos titulares, los que están presentes probablemente ni siquiera se queden en el roster principal. También está la situación de que muchos de estos jugadores no tienen experiencia, muchos novatos, los que están aprendiendo a adaptarse, incluso aunque sean veteranos, no han jugado antes en este sistema. Entonces, hay muchas interrogantes todavía, se están enseñando los fundamentos. Lo que sí me gusta del entrenamiento es el enfoque. Vamos a poner calor, vamos a manejar las cosas como si ya fuera agosto. Entonces, con esa intensidad pensada, aunque parece excesivo mantenerlo así por 3 meses, creo que es positivo. El año pasado no se tuvo casi nada de preparación, entonces hubo que sobrecargarlos de trabajo en un mes y a veces eso resulta perjudicial. Ahora vas a distribuirlo a lo largo de 3 meses con una intensidad constante y en aumento también puede ser. Pues es algo muy interesante. Tampoco tener claro quién va a ser el quarterback suplente o hasta el titular es algo negativo. Creo que habla muy bien de que todos están jugando un buen nivel. Cuando, como el año pasado, tú veías que todos jugaban igual de mal y al final pusieron al menos peor, sí te preocupa. Pero cuando estás viendo que los tres están teniendo cada uno un día importante dentro del entrenamiento y están haciendo desde este momento, están logrando armar un caso a su favor, creo que ahí es donde estamos saliendo victoriosos como aficionados. En cuanto a rumores, con Julio Jones no podemos descartarlo. Realmente siento que Atlanta va a mantenerse en su postura de no voy a oír otra oferta, porque en el fondo ellos quieren la primera ronda y quieren esperar que alguien ofrezca al menos una segunda ronda. Nadie lo quiere hacer, pero en algún momento alguien va a ser muy desesperado. Yo creo que muy pocos esperaban que por Carson Wentz dieran incluso lo que dio. Aparentemente es muy bueno el trato para los Colts porque dieron una segunda ronda, ¿no? Pero si lo piensas, si funciona, les vas a terminar dando una primera ronda. Y no tanto que funcione en el sentido de que lo haga bien en la temporada, sino que lo pongan a jugar tiempo. Si logra ciertas condiciones, esa segunda se vuelve primera ronda. Es algo que a lo mejor va a querer Atlanta, algo así. Por momentos se ve muy difícil. Yo creo que es muy, muy, muy difícil que lo obtengan, pero no imposible. ¿Qué quiere decir esto? Va a tardar tiempo. Muchos creían que el primero o el segundo día de este mes ya íbamos a tener la noticia de que había sido intercambiado. No va a ser así. Y más que nada es por el tema económico. Ahorita lo que se le acomoda a Atlanta es dejarlo ir, pero al equipo que lo quiera recibir no se le acomoda. Y la verdad es que yo no veo lógico que un equipo
pague 15 millones de dólares de un contrato de un jugador de más de 32 años. Por más veterano, por más bueno que sea, a ti no te ha demostrado que valga esos 15 millones. El equipo que lo tiene le paga ese dinero porque lo demostró. Quizás el próximo año con 11 millones de dólares lo valga. Pero por ahora 15 es mucho para un veterano de su edad, que no sabe si se va a adaptar o no. Ha habido casos, se menciona mucho Randy Moss, pero Randy Moss es de otra especie. El tipo lo ponen a Abel o a veces hasta superior a Jerry Rice. Habrá gente que diga que no, pero el tipo está entre el primer y segundo lugar de la historia. Entonces, así de bueno era. Julio Jones podrá ser muy bueno, pero si acaso llegará a ser 10 top 15 en la historia, porque hay muy buenos receptores. Y a lo mejor alguien me dirá, bueno, es top 10, pero sigue estando muy lejos de Randy Moss. Entonces, son situaciones que en consideración, no van a volverse locos. Yo creo que el equipo está viendo otras necesidades muy bien. Yo creo que la defensa, y esta es una opinión personal, sí necesita refuerzos, porque no sabemos cómo va a ser la temporada de 18 partidos, perdón. Son 17 juegos. Por primera vez en la historia son 17 juegos. Y si alguien vio la temporada pasada, cuando no había recambios, a mitad de temporada estábamos pidiendo que intercambiaran por alguien, porque no había manera de que ese equipo, con lo limitado que estaba, fuera a aguantar toda la temporada. Estábamos jugando con el suplente en ese punto. Y a veces el suplente se lesionaba, había que jugar con el suplente de ese suplente. Era muy desesperante que cada juego salía un nuevo lesionado. Y aunque ya hay entrenamientos y ya hay posibilidades de prepararse más tiempo que el año pasado, sigue siendo una off-season muy extraña. No es igual que otros años. Se está combinando un poco de todo, pero sigue siendo una temporada en la que le están restando un juego de pretemporada, que están dando limitaciones para entrenar, que los jugadores no están queriendo asistir a estas organizaciones, estos eventos voluntarios, porque siguen teniendo miedo a la pandemia. Por ahí se comenta algo muy preocupante que ya iremos diciendo un poquito más adelante, pero yo quiero cerrar esto con, sí es una situación en la cual hay que esperar, pero yo creo que el equipo en posiciones como esquinero, como linebacker y como ala defensiva, que siento que sí les hace falta a lo mejor un jugador extra, no titular, pero sí de recambio, alguien que tienes que tener en cuenta que el suplente que tengas sí, va a tener que entrar sí o sí a los juegos. Y en algún momento va a ser incluso titular. ¿Qué tan bueno es para ser titular? Si tu respuesta es que no sirve de titular, entonces hay un problema. Y hay situaciones dentro del equipo que sí plantean esa pregunta y dices, es que no es tan bueno para ser titular. Esquineros, por ejemplo, de los linebackers, todos están a nivel de titular. A mí me gusta mucho Ronnie Perkins, pero es un novato, no es totalmente perfecto este equipo, ¿eh? Todavía le hace falta, sí se ha hecho una enorme inversión, sí tenemos 90 jugadores, pero no los 90 jugadores están preparados para ser titulares. Están haciendo pero en algún momento el equipo tiene que decidir un roster con titulares y suplentes para pelear toda la temporada. Y ahí vamos a ver. Entonces va a ser sumamente interesante ver qué ocurre. Ahora, ¿qué está ocurriendo alrededor de la liga? Por ahí, este es un rumor para comentarlo, que comentan que por ahí hay al menos 4 equipos con asistentes que no están queriendo vacunarse. Es una situación muy complicada, pero ya sabemos que hay gente que no cree en las vacunas, que en esta vacuna del COVID están temerosos, hasta metales dentro de las sustancias, pero no están queriendo vacunarse. Y más allá de las opiniones que tengamos nosotros, la NFL es muy clara y está diciendo que quien no esté vacunado para el lunes no puede entrar a las instalaciones. Esto es malo porque hay entrenadores de posición que tienen a muchos novatos a su cargo y por ahí si en Inglaterra le llega a ocurrir que tiene asistentes que se niegan a esto, sí se va a presentar una situación muy complicada. No se sabe de qué equipos son, pero no descarten que por ahí sean en Inglaterra. Algunos no todos, están reunentes a tener
eh, inyección para el COVID, no se están queriendo poner el almuerzo, cosas así están ocurriendo y la NFL está tomando cartas en el asunto. Entonces, a partir de la próxima semana se va a esclarecer y para bien o para mal vamos a saber que vamos a conocer la identidad de algunas de estas personas y ojalá no sea de Nueva Inglaterra, porque para las cosas que están haciendo en este momento, sí hace falta tener a todo el staff completo. Ya no podemos estar como otros años en los que había dudas y cosas por el estilo. Entonces va a ser importante ver qué ocurre más adelante. Por ahora, eso es todo lo que se ha revelado por parte de los medios de la NFL. Yo creo que eso sería todo por esta vez. Yo les quiero agradecer a quienes nos hayan seguido en vivo y al mismo tiempo para quienes nos escuchen más adelante, ya sea en la edición del podcast o en este video, porque pues esto no se logra sin su apoyo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos teniendo la cobertura de todos los entrenamientos en vivo y al momento ahí en, en Facebook, en Instagram, cosas así. Estamos subiendo las fotos y todo al respecto. Entonces, el sitio web está teniendo todos los reportes completitos, todas las noticias, todas las videoconferencias, porque es necesario saber qué está ocurriendo dentro de las instalaciones de Foxborough justo en este momento y ver qué puede ocurrir más adelante. Por ahora, creo que eso es todo el reporte que tenemos desde Nación Patriota. No sin antes desearles una muy buena noche, que tengan la mejor el mejor de los días y tengan por siempre cuidado y si viven en México salir a votar porque pues nos toca a todos. Nos vemos hasta la próxima. Henry B. Franco, esto es Nación Patriota. Muy buenas noches.